Se habla de que la CIA estaba detrás del magnicidio, detrás del intento por desestabilizar el país y por también inculpar para generar una cortina de humo a Fidel Castro, que estaba en Bogotá por esos días, en una reunión de estudiantes. Así que esa es una acusación que yo creo tiene fundamento. No hay un hecho político relevante en América Latina, un golpe militar, el asesinato de un líder de izquierda, en el cual la CIA no haya tenido una injerencia. Colombia tiene la embajada de los Estados Unidos más grande de casi todos los países del mundo, y entonces esto pone de presente la necesidad de que defendamos la soberanía nacional. Nosotros no podemos ser un país que se vuelve el patio trasero del gobierno de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos no solamente intervienen o hacen injerencia en lo político, sino que también está evidenciado que participa de las hostilidades. Estados Unidos ha sido históricamente un mal vecino, porque lejos de ayudarnos a resolver el conflicto, ha ayudado a que el conflicto se acreciente, la casa se nos quema y Estados Unidos lo que ha hecho es echarle más gasolina al rancho, es decir, eso perjudica de manera ostensible la posibilidad de que Colombia finalice un conflicto armado. El papel de la CIA en la vida política del país, en el surgimiento del paramilitarismo, en el asesinato de muchos líderes políticos y en el exterminio de la Unión Patriótica, de cómo la CIA participó en determinadas operaciones militares. Lo que no se nos ha explicado es a quiénes más espiaron. Ustedes saben que en Colombia desde el año 98 se implementó el Plan Colombia, el Plan Patriota, que fue precisamente una intervención militar de los Estados Unidos en Colombia, reacondicionando toda la inteligencia, el ejército, y haciendo una guerra dirigida directamente en Colombia, con una guerra contra el terrorismo, con una guerra contra las drogas, que eran los pretextos que utilizó el gobierno de los Estados Unidos para intervenir militarmente en Colombia. Fue a través de distintas misiones de la CIA que se diseñó la política de seguridad y del conflicto interno en Colombia. Fue a través de la CIA que se diseñaron distintas estrategias contra sectores sociales. Y ahora aparece esta revelación o supuesta revelación en un periódico muy prestigioso en Estados Unidos, el Washington Post, en la que se entregan detalles, pero se entregan detalles parciales. Por años hemos denunciado la intervención militar extranjera en Colombia. Nosotros demandamos, por ejemplo, el acuerdo que había entre Colombia y los Estados Unidos para tener bases militares en Colombia, y la Corte Constitucional declaró inexequible ese acuerdo. Precisamente ese acuerdo era una prueba de la voluntad que tenía el gobierno nacional de permitir la injerencia de los Estados Unidos en Colombia. Lo que dijo la Corte Constitucional cuando declara inexequible este acuerdo es precisamente que los acuerdos y los tratados internacionales son válidos si hay reciprocidad. Es decir, si habían bases militares en Colombia, significaría que Colombia podría tener bases militares en los Estados Unidos, y eso no era así. Ya desde la época del 9 de abril de 1948 se habla de esa injerencia, así que a mí no me sorprende que la CIA siga teniendo una presencia definitiva en Colombia y por supuesto determinando muchos de los aspectos de la política del gobierno colombiano. Creemos que el Estado colombiano, el presidente, los presidentes que han habido, Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, deberían darle una explicación al país de por qué se permitió que se violara la soberanía nacional, el territorio nacional, para que los Estados Unidos condujeran una guerra en Colombia, y por qué no se ha hecho nada para que se clarifique qué pasó con esa intervención militar, cuántos agregados militares hay en Colombia. Bueno, realmente no es un secreto que durante décadas la CIA ha tenido una injerencia
en distintas esferas de la vida del país. Nosotros estuvimos en muchos procesos contra el DAS, contra Jorge Noguera como director del DAS, contra algunos jefes de inteligencia y contrainteligencia. Conocemos parte de los archivos que el DAS tenía. Recuerden que el DAS fue cerrado precisamente por hacer actividades de inteligencia ilegal. En ese proceso del DAS está probado que mucha de la información iba para los Estados Unidos, para la Embajada de los Estados Unidos. Hay oficios que hablan de remitir la información a la Embajada de los Estados Unidos, pero también existió un grupo de trabajo que se llamó el GAME, que era un grupo creado por el DAS, pero que estaba dirigido de alguna manera directamente por funcionarios de la embajada. Era una especie tenían una empresa de publicidad, de fachada para hacer guerra psicológica, para hacer inteligencia estratégica, y esto estaba pagado y estaba patrocinado y coordinado por agentes de la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, indudablemente que muchos de los equipos que se utilizaron en el DAS para hacer interceptaciones ilegales a la Corte Suprema, a nosotros como defensores de derechos humanos, a periodistas, a políticos de oposición, fueron dados por los Estados Unidos y fueron utilizados por el gobierno colombiano para hacer actividades ilegales. Creemos que Obama ha variado un poco esta política en el sentido de que Obama considera que la política antidrogas ya no debe ser una guerra, sino que debe ser una política de salud pública. Y bueno, esperamos que Estados Unidos permita que Colombia avance en una negociación con las FARC, con el ELN, y realmente cerremos ese capítulo de Colombia como un país que ha facilitado también la intervención militar de los Estados Unidos en varios países de la región. De alguna manera, Colombia ha sido como una especie de plataforma militar donde Estados Unidos ha hecho a través de Colombia injerencia en los países vecinos, hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia Bolivia, hacia Brasil, hacia otros países. Es importante que algún día se esclarezca la verdad histórica de qué fue lo que pasó en Colombia con la intervención militar de los Estados Unidos, sobre pretexto de la lucha contra el narcotráfico, sobre pretexto de la lucha contra el terrorismo.